Saludos chicos. Eh, en este tema vamos a desarrollar la geometría molecular y la hibridación. Como vimos anteriormente, las estructuras de Lewis nos sirven para saber cómo se distribuyen los átomos dentro de una molécula, pero no nos ayuda para saber la distribución espacial de los átomos. Y para saber esto existen métodos que nos ayudan a ver cómo se ubican los átomos en una molécula. Sin embargo, existe un modelo de repulsión de par de electrones de la capa de valencia que nos ayuda a predecir la geometría. Esto indica que los electrones de un átomo se ubican de manera que evitan la repulsión, logrando una distribución específica de cada molécula. Para ello, entonces, vamos a desarrollar el tema de geometría molecular, ángulos de enlace, enlaces sigma y enlaces pi. Para iniciar, bueno, como podemos ver, la distribución tridimensional de una geometría viene a partir de las propiedades físicas y químicas que tenga el compuesto químico. Para eso utilizamos la teoría de repulsión de par de electrones de la capa de valencia. Como dije anteriormente, esta orientación permite la máxima separación para evitar la repulsión de los electrones. Para iniciar, vamos a utilizar como ejemplo la molécula del cloruro de berilio. Esta molécula contiene berilio y cloro. El berilio, que es un alcalino térreo, y el cloro un halógeno. Como podemos ver, anotamos la cantidad de electrones de valencia de cada uno de los átomos. Posteriormente, vamos a hacer el cálculo de la cantidad de electrones disponibles para la formación de la molécula. En este caso, multiplicamos el electrón de valencia por la cantidad de átomos que contenga la molécula de cada elemento. Acá obtenemos un total de 16 electrones. La molécula, en principio, la distribuiríamos de esa manera. La repulsión entre los electrones es máxima, alejando los átomos, y nos sobran electrones en el átomo central. Este aspecto es muy importante, porque al no sobrar electrones en el átomo central, la molécula se va a mantener en su estado natural, en este caso, totalmente horizontal. Como podemos ver acá, a la hora de cambiar los electrones por enlaces simples y los electrones sobrantes de los átomos de cloro, los ángulos de enlace que se van a formar son de 180 grados. Por lo tanto, la molécula va a tener una geometría lineal, como lo podemos ver acá en esta imagen. Vamos a ver el ejemplo del fluoruro de boro. El boro es un térreo, el fluoruro es un halógeno. Anotamos la cantidad de átomos de cada uno de los elementos y los electrones de valencia. Multiplicamos para saber cuántos son los electrones disponibles para la formación de la estructura de Lewis y obtenemos 24 electrones, los cuales distribuimos de esa manera. Acá también se va a cumplir entonces que la repulsión entre los electrones es máxima, alejando los átomos. Y como en la molécula anterior, nos sobran electrones en el átomo central. Esta situación genera entonces que no exista repulsión en el átomo central. Pero entre los átomos de flúor, sí se va a generar una repulsión, generando ángulos entre los átomos de flúor.
los ángulos que se van a formar son de 120 grados. Formando una geometría molecular trigonal plana, como lo podemos ver en esa imagen. Vamos ahora con un ejemplo, en este caso la molécula del metano, carbono e hidrógeno, un carbonoide y un alcalino. Anotamos los átomos y los electrones de valencia, multiplicamos para obtener la cantidad de electrones disponibles, 8 electrones disponibles. Entonces mi molécula sería así, de acuerdo a la estructura de Lewis. Ok, acá hay una repulsión máxima entre todos los átomos y no sobran electrones en el átomo central. De hecho, cumple con la regla del octeto que vimos en la estructura de Lewis. Acá entonces se va a generar una repulsión entre los átomos de hidrógeno, formando ángulos de 109,5 grados. Y la geometría molecular tetraédrica. La geometría tetraédrica sería como la que observamos en esa imagen. Vamos ahora con el amonio, nitrógeno e hidrógeno. Anotamos los átomos y electrones de valencia para determinar los electrones disponibles en la estructura de Lewis. Mi estructura sería la siguiente. Aquí también se cumple que la repulsión entre los electrones es máxima, alejando los átomos, pero como podemos observar, acá sí sobran electrones en el átomo central, generando más repulsión. Esa repulsión entonces va a repercutir en la geometría que vaya a tener la molécula. Pues esos electrones que me están sobrando en el nitrógeno, que no están enlazados, no están apareados, va a generar ángulos de enlace de 107 grados. La geometría que va a producir es piramidal trigonal. Ahí tenemos el ejemplo de la molécula piramidal trigonal. Muy diferente al BF3 que vimos anteriormente, en donde no sobraban electrones en el átomo central. En el caso del H2O, agua, el mismo procedimiento, anotamos los átomos y los electrones de valencia. El hidrógeno es un alcalino y el oxígeno es un calcógeno con 6 electrones y obtenemos los electrones disponibles para la estructura de Lewis, 8 electrones, y mi molécula sería de esta manera: átomo central oxígeno con 2 hidrógenos y el oxígeno cumpliendo la regla del octeto. Como podemos observar, aquí también hay una máxima repulsión alejando los átomos y también me sobran electrones en el átomo central. Eso va a generar más repulsión. Entonces mi molécula, aunque parece lineal, no va a ser lineal, porque esos electrones que le están sobrando al oxígeno van a generar tanta repulsión que elevan al oxígeno, formando ángulos de 104,5 grados. Aquí la molécula entonces va a tener una geometría angular, como podemos ver en esa imagen. En la lineal, como vimos al principio, no le sobraban electrones al átomo central. En este caso sí. Muy bien. Entonces, como síntesis, vamos a tener que tenemos geometrías tetraédricas, triangular plana, lineal, piramidal trigonal, angular y lineal. Los modelos, como vimos en el caso de la tetraédrica, tiene esa forma geométrica, deben haber 4 pares de electrones enlazados
no pueden sobrar electrones en el átomo central. El ángulo de enlace siempre va a ser 109,5 y como ejemplo tenemos el CH4. En la triangular plana vamos a tener esa figura geométrica. 3 pares de electrones enlazados. No me pueden sobrar electrones en el átomo central. El ángulo que se va a formar es de 120 grados entre los enlaces y como ejemplo el BF3 o el fluoruro de boro. En la lineal, el primer ejemplo de lineal, debemos tener 2 pares de electrones enlazados y tampoco me van a sobrar electrones en el átomo central. El ángulo que se va a formar es de 180 grados y el cloruro de berilio es el ejemplo. En la piramidal trigonal, esa figura geométrica es la que vamos a obtener, donde vamos a tener 3 pares de electrones enlazados, pero sí me sobra un par de electrones al átomo central. Mi ángulo es de 107 grados, el NH3 mi ejemplo. Vean la diferencia con la triangular plana. En la angular vamos a tener 2 pares de electrones enlazados y 2 pares de electrones sin enlazar. El ángulo de enlace que se forma es de 104,5 grados, como ejemplo el agua. Y el otro ejemplo de lineal, el HCl, en donde vamos a tener pues solamente 2 átomos, pero uno sumamente electronegativo, como el cloro por ejemplo, y me va solamente a tener un par de electrones enlazados y 3 pares de electrones sin enlazar. Esos 6 electrones que van a estar sin enlazar, en este caso, le van a pertenecer al cloro. Muy bien. Ok. Vamos ahora al tema de hibridación. Dentro de la hibridación tenemos 3 tipos de hibridación. Y esos 3 tipos de hibridación van a depender pues, de la geometría que tenga la molécula. El primer tipo es cuando tengo un orbital s y 3 orbitales p para formar 4 orbitales sp3. ¿Cuándo voy a tener orbitales sp3? Bueno, cuando tengo esa forma de orbital, esa orientación, y en la geometría tetraédrica, por ejemplo, como la del metano, y en los siguientes casos. Cuando tenga 4 enlaces sencillos, como en el metano, 3 enlaces sencillos y un par de electrones sin compartir, como en el pH3, 2 enlaces sencillos y 2 pares de electrones sin compartir, como en el H2O, agua. Entonces, podríamos decir que en moléculas tetraédricas, en moléculas también piramidales y en moléculas angulares. El otro tipo de hibridación es cuando tengo un orbital s más 2 orbitales p, o sea, 3 orbitales sp2. La orientación sería la siguiente y la geometría trigonal plana. ¿Cuándo voy a tener entonces hibridación de tipo sp2? Cuando tengamos 3 enlaces sencillos, como el fluoruro de boro, o un enlace doble y 2 enlaces sencillos, como en el caso del trióxido de azufre. Entonces, como podemos ver, cuando tengamos una geometría trigonal plana, vamos a tener hibridación sp2. Y por último, un orbital s más un orbital p me va a producir 2 orbitales sp. La orientación sería, como la que observamos ahí, la geometría va a ser lineal, entonces la hibridación sp la vamos a tener cuando tengamos 2 enlaces sencillos como en el fluoruro de berilio o 2 enlaces dobles como en el dióxido de carbono o un enlace triple y un enlace sencillo como en el eteno. En cualquiera de esos 3 ejemplos, la geometría siempre va a ser lineal. Quiere decir que la hibridación sp va a ser exclusiva
de la geometría lineal. En el caso de la hibridación SP2 exclusiva de la trigonal plana. Y el SP3 en tetraédrica, piramidal o angular. Muy bien. Vamos ahora a pasar al tema de enlaces sigma y enlaces pi, que es la manera en que vamos a determinar los enlaces simples, dobles y triples. Básicamente el enlace pi será un enlace covalente formado por la hibridación de dos orbitales atómicos p, y el sigma es un tipo de enlace covalente que forma parte de la hibridación de orbitales atómicos. ¿Cuándo vamos a tener enlaces sigma? Bueno, lo podemos tener de tres maneras. Podemos tenerlos con dos orbitales s de forma frontal, se van a unir y me producen el enlace sigma. Lo que está en coloración verde sería el enlace sigma. Podemos tener también un orbital p y un s de forma frontal, se van a unir y me producen el enlace sigma, igualmente de color verde. O podemos tener dos orbitales p que se hibriden de forma frontal, y en este caso el enlace sigma que podemos observar en color rojo. El enlace pi es específico de orbitales p, pero va a ser de forma lateral. Entonces, al hibridizar de forma lateral, vamos a obtener esa forma. Muy bien, en síntesis, vamos a tener enlaces sencillos que contienen solamente un enlace sigma, enlaces dobles que van a contener un enlace sigma y un enlace pi, y enlaces triples, un enlace sigma y dos enlaces pi. Muy bien, espero que el tema les sea de bastante utilidad. Nos vemos en una futura, en un futuro tema para los diferentes trabajos que vayamos a desarrollar. Muchas gracias.